En la mayoría de países de América Latina, celebramos hoy la fiesta de la cruz victoriosa de Jesucristo. Y este programa de la misión continúa lo dedicaremos hoy a este hermoso tema de la Santa Cruz. Transmitimos a través de Radio Chortí, desde Jocotán, desde Santiago Jocotán, y retransmite Radio Pax, su radio diocesana. Y también está retransmitiendo nuestro programa la Radio Santo Hermano Pedro Radio en el decanato Huista de la diócesis de Huehuetenango. Hace 4 años tengo de ser párroco de Santiago Jocotán. Cada 3 de mayo se celebra en un lugar donde hay una cruz grande, majestuosa, desde la cual se aprecia toda la ciudad de Chiquimula, se aprecia parte de Zacapa y los valles, se aprecia Estanzuela, Río Hondo y parte de las montañas de Jocotán. Y se reúne tantísima gente. No es una aldea, sino que es un paraje en una parte alta de la montaña. Y hace 4 años, la primera vez celebrando la Eucaristía, que se celebra tradicionalmente cada 3 de mayo, en lo que se le llama la Cruz del Pelillo Negro, a los campesinos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, reunidos ahí de nuestra etnia chortí, una etnia marginada que no se le ha dado su lugar, excluida en todo sentido y muy pobre. Les preguntaba la primera vez que nos reunimos, ¿cómo nos salvó Cristo? La respuesta casi generalizada y dada por la gran mayoría que estaba ahí, dijeron, con su sufrimiento, con su bendita y santa cruz. Y esto nació precisamente de la fe de nuestra gente. Es cierto, pero necesitamos matizar, explicar ciertas cosas para comprender cómo la salvación viene por la cruz, no solo como instrumento de tortura. Eso es muy poca cosa. Viene como instrumento de victoria, porque en la cruz ha resucitado el Señor. La cruz no la vemos nosotros de un modo aislado. La cruz no es un instrumento aislado. Para comprender el valor de la cruz hay que ver todo el conjunto de la vida de Jesús de Nazaret. Hay que verlo desde su encarnación, desde el haberse hecho hombre, el de abajarse
en su condición divina, porque no deja de ser Dios, Jesucristo. Hay que verlo desde su encarnación, desde el ser hombre. Hay que verlo desde su vida, desde sus palabras, desde sus milagros, desde esa amistad con los marginados, con los pobres, con los pecadores, con los excluidos, con aquellos que no contaban en sus tiempos, que a pesar de todo, en nuestra sociedad capitalista tampoco cuentan. Hay que ver a Jesús en su crítica al sistema establecido en aquel entonces de injusticia y de opresión, en su crítica dada a aquellos que son causantes de injusticia y de opresión. Y por eso no podemos ver, para comprender el significado de la salvación a través de la cruz, no podemos ver solamente el momento de la cruz. Si alguna doctrina en la iglesia, siguiendo un poco las ideas de un trabajo realizado por Álvaro Mejía Góez, que se titula La cruz bajo secuestro o liberación de la teología de la cruz, nos dice que si alguna doctrina tuvo un desarrollo vertiginoso, rápido, desde sus orígenes hasta nuestros días, es el de la cruz. Y de todas sus vertientes, de la teoría de la redención, de la justificación, de la misma muerte vicaria de Cristo, es decir, que Cristo ha muerto en la cruz en lugar nuestro, porque los que deberíamos haber muerto en la cruz por nuestros pecados somos nosotros. Entonces se pasó rápidamente de la comprensión de la muerte de Jesús como algo ignominioso, vergonzante, humillante y despiadado, como lo fue, a la concepción de la cruz y de Cristo como un acontecimiento salvador, liberador por nuestros pecados. La cruz pasó de ser un instrumento de tortura a ser un signo, una señal de vida. Y con la señal de vida, señal de victoria. Incluso un objeto de veneración. Pero también, lastimosamente, en ocasiones, se convirtió en un pretexto ideológico para justificar que el dolorismo y el fatalismo de nuestra gente, y hasta la dominación de parte de los injustos, de parte de los opresores, de parte de aquellos que tienen ahogados y sumidos a nuestros pueblos, en su mayoría pobre, en una pasión perpetua. Hay expresiones como cargar la cruz. Y esta es la cruz que me tocó cargar. Así lo ha querido Dios. Esta es la cruz. Llegamos incluso a decir que Dios me puso.
Todas estas expresiones son una muestra de los distintos niveles que la doctrina de la cruz adquirió en la mente popular, en la teología y en la religiosidad popular de nuestros pueblos en América Latina. Los textos del Santo Evangelio siempre van apuntando a que la cruz de Jesús es un evento doloroso, desconcertante, incomprensible al principio para los mismos discípulos y apóstoles de Jesús. Jesús había finalizado trágicamente sus días. Eso es lo que nos refleja el episodio de los discípulos de Maús. Entonces, el final del maestro era trágico y por eso parecía como un increíble error. ¿Qué ha hecho el gran profeta Jesús, el que mostraba la compasión y la misericordia de Dios para terminar en este suplicio? Pregunta válida, que solo se aplicaba a los esclavos criminales o a rebeldes peligrosos para el orden impuesto por Roma. ¿Y qué delito había cometido aquel curador de enfermos para ser torturado en la cruz? ¿Y quién teme al maestro que predica el amor a los enemigos? ¿Quién se siente amenazado por su actuación y su mensaje? ¿Y por qué se le mata? Estas son preguntas que nacen de este acontecimiento trágico visto solo desde el momento de la cruz y no como un acto de coherencia de toda la vida de Jesús, que no se quedó en la muerte, sino que resucitó y desde la cruz venció a la muerte misma. Y por eso la cruz es señal de victoria. La crucifixión no era una simple ejecución, sino una lenta tortura. Al crucificado no se le dañaba directamente ningún órgano vital, sino que su agonía podía prolongarse durante largas horas y hasta días, dependiendo de la resistencia de un cuerpo débil o de un cuerpo fuerte. Por otra parte, era normal combinar el castigo básico de la humillación de muerte en cruz con humillaciones y tormentos diversos. Torturas antes de cargar la cruz, improperios, insultos, burlas que trataban de minar moralmente a aquel hombre que estaba crucificado. Entonces, la manera de llevar a cabo la crucifixión se prestaba sin más a lo malo, a lo sádico que eran los verdugos. Por eso es importante que veamos la cruz más allá de lo que significaba ese momento humillante, sino que hemos de ver realmente el sentido de coherencia de Jesús y del caminar de Jesús en fidelidad, llevando su amor hasta el extremo y un camino para volver al Padre y entrar en su gloria. Esto demuestra que, lo que ya he dicho, la fidelidad de Jesús
hasta el final. Y por eso su muerte no fue un bajar al Sheol, al lugar de los muertos directamente, sino el paso de este mundo al Padre, su Pascua. Y esto en las comunidades cristianas al principio, y también nosotros hoy, no lo ponemos en duda y no nos quedamos solamente en el fatalismo y en el dolorismo de la cruz, sino que tratemos de ver más allá en ese camino de la cruz. Lo importante es que vayamos viendo los distintos significados de la cruz. Y por eso reconstruir la imagen del Cristo sufriente, pero reconstruirla a partir de la imagen del Cristo sufriente en todos los que sufren en América Latina y en el mundo entero. Y por eso hemos de ver y de interpretar todo en una clave de lectura liberadora, porque se enfatiza la cruz como paso de Cristo a la gloria. Y el paso de Cristo también es glorificación para todos aquellos que hemos sido invitados a cargar la cruz de Cristo y a tener sus mismas actitudes. Cualquier persona usa la cruz hoy como adorno, y mientras más pesada sea, cualquier delincuente, cualquier maleante, cualquier matón anda con la cruz de Cristo. Pero la cruz del Señor, que no es lujosa, debe identificar la vida de aquel que lo porta, de aquel que carga una cruz, con los actos de amor y de justicia de su propia vida. Porque disculpen la expresión que voy a decir, hasta un animal, hasta un perro, hasta un chucho se le puede meter una cruz y no significa absolutamente nada. Y para muchas personas que usan la cruz como adorno, tampoco la cruz tiene ningún sentido de victoria. Ningún sentido de victoria sobre el mal y el pecado. Hay varios sentidos que le podemos dar a la cruz en nuestros días, considerando el sufrimiento de la gente que sufre. Hay tres tipos de cruces. Una primera cruz, podríamos decir, es natural, es propia al ser humano, es propia, que significa el camino como destino hacia la muerte. De un modo o de otro, todos vamos caminando hacia la muerte desde el momento en que nacemos, aún antes, cuando hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. La segunda cruz es la de aquellos que algunos seres humanos malvados, diría yo, injustos, ponen a cargar a otros seres humanos, producto de estructura de pecado y de injusticia. Y una tercera dimensión de la cruz, y esta es la que nos interesa grandemente, es la que libremente la persona, el hombre, decide cargar, opta por cargar, y decide cargar como consecuencia de su vida en amor,
de su vida en justicia, de su vida en verdad, porque es coherente en su vida cristiana y vive el Evangelio. Por eso, la primera cruz es inevitable. Y tenemos que asumirla, tomarla y en nuestro proyecto de vida saber que vamos camino hacia la muerte. Hay que aprender a asumirla desde la fe y desde la esperanza en el reino futuro. La segunda cruz es fruto del pecado, es fruto de la injusticia. Es lo que debemos combatir, es lo que debemos denunciar y tratar de eliminar definitivamente. Definitivamente, ¿por qué? Porque contradice el proyecto y el plan salvador de Dios en su amor y por lo tanto humilla, oprime a todo ser humano, y Dios no oprime a nadie. No es voluntad de Dios que la gente sufra, y de esto se aprovechan algunos que van manipulando el sentido de la cruz y fomentan fatalismo, derrotismo y dolorismo en la gente y quitan la capacidad de reacción y de lucha. Esta es una cruz que ha dejado pobres y excluidos a millones de gente, a los indígenas, a los afroamericanos, a los campesinos, a las mujeres, a todos aquellos que no se les ha considerado y que son considerados como no personas, como personas de segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Y por eso repetimos, la tercera cruz es la consecuencia de optar, de decidirnos por la causa de los crucificados y la de ser coherentes al proyecto de vida, al proyecto de amor. Y esa fue la cruz de Jesús. Y si nosotros vemos a Jesús desde su encarnación, desde el ejercicio de su ministerio, de estar con la gente, en su hablar y en su actuar, llevó hasta el extremo su amor de entregar su vida voluntariamente. A Cristo lo asesinaron, si lo vemos desde el punto de vista humano, lo acosaban, lo perseguían, lo juzgaron viciadamente y lo condenaron a muerte. Pero Jesús lo sabía y sin embargo siguió adelante y no se echó atrás. En este sentido, cargar la cruz como Jesús la cargó significa entonces solidarizarse, unirse con aquellos que son crucificados en este mundo, con los que sufren violencia, con aquellos que son empobrecidos, deshumanizados, ofendidos en sus derechos. Y defenderlos es atacar las prácticas en cuyo nombre son hechos, no personas. Es tomar la causa de una vida mejor para ellos, tomar la causa de la liberación y sufrir por causa de esto. Es el camino de los mártires y de los mártires en nuestra Guatemala, que consideraron la vida de los desheredados de este mundo y dignificaron la vida de ellos con el anuncio
de un evangelio de vida y de liberación. La cruz de Cristo y su muerte fueron consecuencia de este compromiso por los desheredados de este mundo. Entonces tenemos que unir crucifixión y resurrección. Y por eso la resurrección de Jesús no es entonces solamente un símbolo del poder de Dios, como que si Dios hubiera decidido arbitrariamente y sin conexión con la vida y el destino de Jesús, mostrar su poder. No, no fue así. El poder de Dios se manifestó en la debilidad, y por eso la resurrección de Jesús es presentada más bien como la respuesta de Dios a la acción injusta y criminal de los hombres. Por eso tenemos que recuperar esa fuerza histórica del acontecimiento, pasión y resurrección, y que nos sirva para nuestro compromiso de cristianos en el mundo con aquellos que son crucificados en el mundo de hoy. De eso se trata. La cruz no es para gente aguada. La cruz no es señal de derrotismo. Todo lo contrario. La cruz es señal de victoria, de vida y de liberación. Por eso hay que liberar cualquier interpretación de que Dios así nomás quiso la muerte del Hijo. Dios no quiere el sufrimiento ni del Hijo ni de ningún ser humano. Dios, ¿qué quiere? La fidelidad a su reino, a ese reino de amor, de santidad, de justicia, de verdad, de paz y de liberación, aunque esto implique y lleve la muerte como los mártires. Solo así el mártir se verá, digámoslo de esta manera, rehabilitado por el mismo Dios en la resurrección. Entonces se trata de reivindicar a la víctima, porque solamente el triunfo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte tiene la última palabra. Que en la fuerza de la cruz encontremos el amor, la entrega, la fidelidad y la coherencia. Que Dios les bendiga, y a Cristo muerto, crucificado y resucitado adoramos, y a Él sea toda gloria. Dios les bendiga.